Mi hermana me echa de la casa de nuestros padres en donde pago alquiler dejando sola a mi hija fuera, pero ahora mis padres necesitan ayuda para la hipoteca. Tengo 33 años y soy madre soltera de una hija de 5 años. Me separé de mi esposo después del parto porque me engañó durante el embarazo, pero esa es otra historia que compartiré en una publicación futura. Así que saqué a mi ex de mi vida y me mudé con mis padres. Hace 2 días, al regresar del trabajo, encontré a mi hermana menor, Eva, de 29 años, sentada en la entrada con su vientre claramente embarazado. Ella se había mudado a Croacia con su esposo después de casarse. Me sorprendió verla de vuelta, ya que nuestra relación nunca ha sido buena. Eva siempre se consideró superior a mí y manipulaba a nuestros padres en mi contra. Aunque es más joven que yo, es grande y fuerte, mientras que yo soy pequeña y delgada. Mis padres nunca me creyeron cuando me quejaba de su comportamiento agresivo, y solían decir que, siendo su hermana menor, no podría hacerme daño. Así que me mantuve distante de ella siempre que pude. Mudarse para la secundaria fue un gran alivio. Ahora que Eva está embarazada, pensé que su regreso era temporal por el posparto. Sin embargo, al preguntar a mamá cuánto tiempo iba a quedarse, Eva gritó desde la sala que estaba allí para quedarse y cuestionó si tenía algún problema con eso. Mamá me explicó que el esposo de Eva había sido trasladado de regreso a Estados Unidos por su trabajo y que, como Eva está embarazada, lo mejor era que viviera con nuestros padres durante el embarazo y después del parto. Cuando le pregunté a mamá si tendría tiempo para cuidar de su nieta, ella respondió tímidamente que sí, porque Eva es aún joven y necesita ayuda. Me sorprendió escuchar eso, ya que yo tenía 27 años cuando tuve a mi hija y me ocupé sola del posparto porque mi esposo estaba ocupado y mi mamá no vino a ayudarme. Ella decía que debía aprender a criar a un hijo por mi cuenta, como parte de la maternidad. Ahora, cuando su hija favorita está embarazada, mamá está dispuesta a ser su niñera. El favoritismo de mamá siempre ha sido evidente, y es la razón por la que me he mantenido alejada. Cuando me separé de mi esposo, alquilé una casa en lugar de mudarme con mis padres, pero papá insistió en que viviera con ellos. Dijo que su casa era demasiado grande para 2 y que ellos podrían cuidar de mi hija mientras yo trabajaba. Me pareció un trato justo, especialmente considerando el tormento emocional que estaba pasando, embarazo, posparto, adulterio y divorcio. Así que acepté la oferta y me mudé con ellos. No tuve problemas viviendo con ellos, pero el apoyo prometido para cuidar de mi hija no se cumplió como esperaba. Mamá accedió a cuidar de mi hija solo algunas veces, la mayoría de las veces, tuve que contratar a una niñera. Aunque ella quería supervisar a la niñera, terminé contratando una niñera de tiempo completo. Me resultaba desalentador ver cómo mamá se volcaba en atender a Eva, llevándole comida y medicamentos, mientras que durante mi embarazo, apenas me visitó. Desde que supe que Eva se quedaría aquí, he tenido la sensación de que algo no estaba bien. No entiendo cómo podrían estar de acuerdo en que Eva se mudara permanentemente. No tenemos una casa tan grande para todos, y aunque estoy feliz de mudarme, mi hija es demasiado pequeña para quedarse sola sin supervisión. Aunque mamá no cuida exclusivamente a mi hija, me da tranquilidad tenerla cerca. Soy una madre sobreprotectora, pero mi hija es mi única esperanza y razón de ser. Actualización 1. Gracias a todos por los consejos, realmente me ayudaron a calmarme un poco. Sin embargo, mi peor temor se hizo realidad 2 días después de mi publicación. Al llegar a casa del trabajo, encontré mis cosas empaquetadas y colocadas en el porche delantero, y a mi hija sentada junto a ellas. Le pregunté quién había hecho eso y me dijo que la abuela había empaquetado todo y la había dejado allí. La niñera ya no estaba, y mi madre debía cuidar de mi hija unas horas hasta que yo llegara. Mi hija, que es una niña tranquila y bien educada, había estado esperando allí durante horas. Le pregunté a mi hija dónde estaban el abuelo y la abuela, pero no dijo nada, simplemente me abrazó y me dijo que había estado esperando porque estaba aterrorizada por la tía Eva. Le pregunté si Eva le había hecho daño o la había regañado, y ella me respondió que la tía estaba gritando algo que no entendía y que, al ver cómo golpeaba mis pertenencias, se sintió amenazada. Entré furiosa a mi habitación y confronté a Eva, exigiendo una explicación. Ella respondió, ¿quieres enfrentarte a una mujer embarazada?
Puedo llamar a la policía por acosarme. No le respondí, pero también podría llamar a la policía por acosar a mi hija en mi ausencia. Eva se rió y dijo que no tenía evidencia, y que mamá estaba allí cuando empaqué mis cosas. Me di cuenta de que era inútil hablar con ella, así que llamé a mamá, pero no contestó. Estaba en casa, pero había cerrado su habitación con llave. La risa malvada de Eva dejó claro que todos estaban en su contra. Eva se burló de mí y me dijo: «Toma nota, idiota. Nadie te quiere aquí. Empacamos por ti y te lo facilitamos. Estoy embarazada y necesito espacio. Mi hijo y yo vamos a quedarnos aquí ahora, así que sal de aquí». Le respondí que no me iría, que no viviría gratis como ella, y que pagaba alquiler. Eva comenzó a gritarme, acusándome de ser vaga y de chupar el dinero de mis padres, y me dijo que mi esposo había buscado consuelo en otra mujer porque yo era inútil. Amenazó con golpearme delante de mi hija. Mi hija, aterrorizada por el caos y los gritos, corrió hacia mí y me abrazó. Decidí cargar mis cosas en el auto y me fui con mi hija. No había nada más que discutir. Mis padres, debilitados frente a Eva, la habrían ayudado a empacar mis cosas. Eva, con 7 meses de embarazo, no podría haber hecho todo eso sola. Me siento completamente sola en esto. A pesar de que el esposo de Eva tiene un buen trabajo y podrían permitirse su propia casa, ella se empeña en hacerme la vida imposible, mientras deja a su esposo en el apartamento de la empresa. No sé qué hice para merecer esto, y mis padres ni siquiera dicen una palabra en mi defensa. Me registré en un hotel por una semana mientras buscaba un lugar para vivir. Fue extremadamente difícil compaginar el trabajo con la búsqueda de casa. Encontrar un lugar en una semana es casi imposible. Por suerte, uno de mis colegas estaba buscando una compañera de cuarto y me permitió mudarme. Nadie quiere compartir con una madre con un bebé, pero él accedió. Mi hija sigue temblando de miedo pensando que la tía Eva vendrá a buscarnos y a hacernos daño. Aunque no puede describir con exactitud lo que Eva le hizo, llora al recordar cómo la tía le gritaba y la miraba con ojos amenazantes. A veces moja la cama y no sé cómo hacerle olvidar ese incidente. Me siento impotente al ver su tristeza y recordar el miedo que sintió ese día. No entiendo cómo mi hermana puede ser madre si trata a los niños de esta manera. Siento una profunda compasión por su futuro hijo. Actualización 2. Como mencioné, estuve pagando alquiler por vivir en la casa de mis padres durante el último año. Mi papá me pidió que pagara 5.000 adicionales al alquiler, dinero que me prometió devolver más tarde. Acepté ayudarlo, pero no sabía que estaba usando mi dinero de alquiler y los 5.000 extras para pagar la hipoteca. Ahora que me he mudado, no pagué el alquiler, y mi papá me llamó el 10 de este mes en un estado de pánico, preguntando por qué no había transferido el dinero. Recibí un mensaje del banco indicando que la débito automática falló por saldo insuficiente. Me hizo reír, porque estaba tan seguro de que yo pagaría el alquiler, incluso después de mudarme, que ni siquiera verificó su saldo ni reservó fondos de emergencia. Le respondí: «Hola, ya no vivo en tu casa. Tu hija dorada me echó, así que, ¿por qué debería seguir pagando el alquiler?». Se quedó en silencio por un momento y luego dijo: «¿Cómo voy a pagar la hipoteca? Ya no gano lo suficiente, las ventas en mi tienda han disminuido. Lo poco que gano lo uso para las tareas del hogar». Estaba usando el dinero del alquiler y esos 5.000 extras para pagar la hipoteca. Le dije que no era mi problema y que no le debía nada. Pagué por mi estancia y compré mi propia comida. Le sugerí que le pidiera ayuda a su hija, la cual seguramente lo haría. Colgué la llamada. Una hora después, recibí una llamada de mi mamá. Me dijo: «Tu papá está luchando por pagar la hipoteca, y en lugar de ayudarlo, le cuelgas el teléfono. ¿Olvidaste cómo te apoyamos cuando tu esposo te dejó? Así es como nos lo agradeces. Deja tu orgullo y transfiere el dinero que has estado enviando cada mes». Le respondí: «¿Te escuchas? Me dejaste vivir en tu casa porque pagué alquiler y lo usaste para la hipoteca. Contraté una niñera cada vez que necesitaba ayuda, y tú no ayudaste. ¿Qué tipo de apoyo estás mencionando?».
Se dio cuenta de que ya no me quedaría callada y aceptaría como solía hacerlo de niña. Ahora sabía cómo responder. Mi mamá se calmó y dijo, cariño, Eva está embarazada y necesita más espacio. Por eso te pidió que te mudaras temporalmente. No hay nada de qué amargarse. Le respondí que Eva no me lo pidió y que me echó. Mientras ellos dos eligieron cerrar los ojos y la boca mientras mi hija era torturada, nunca les perdonaré. Luego, trató de defender a Eva, diciendo que era inmadura y que debía perdonarla y enviarles el dinero. Me reí y respondí, ya no soy el felpudo débil que ustedes podían pisotear. Siempre la favorecieron a ella sobre mí, al dejarla acosar a mi hija, han cruzado todos los límites. Eva comenzó a sollozar y a disculparse. La interrumpí y dije, ya estoy harta de ser manipulada por lágrimas de cocodrilo. No voy a dar ni un centavo más. Dejen de molestarme. Me enviaron algunos mensajes más pidiendo que siguiera pagando, pero no respondí. Tampoco me llamaron después de eso. Ha pasado casi un mes desde entonces, y creo que están manejando la hipoteca por su cuenta o que su hija mimada los está ayudando. No me importa lo que pase en su vida. Estoy feliz en mi pequeño y acogedor hogar con mi hija. He contratado a una niñera que la cuida después de la escuela. Ella es una mujer de mediana edad con un hijo 5 años mayor que mi hija, y trae a su hijo para jugar con la mía. Se divierten juntas, y es maravilloso llegar a casa con una hija feliz y cariñosa. La vida mejora, solo necesitamos aguantar. Actualización 3. Hola a todos, primero que nada, gracias por todo el amor y apoyo. Significa mucho para mí. En segundo lugar, lamento no haber actualizado este hilo con frecuencia. Hay 2 razones para esto. Una, no tenía ninguna actualización relevante que compartir, ya que corté todos los lazos con mis padres y mi hermana narcisista. 2, estaba demasiado ocupada con la vida. El trabajo ha aumentado porque me ascendieron, lo cual es bueno, pero también conlleva más responsabilidad y un salario extra, así que me he mantenido ocupada con el trabajo y mis responsabilidades como madre. Ahora tengo una actualización interesante. La semana pasada, mamá y papá aparecieron en mi trabajo. No sabían dónde vivo, así que vinieron a mi lugar de trabajo. Le pedí al personal de seguridad que les pidiera que se fueran, ya que estaba demasiado ocupada para reunirme con ellos. Desde las persianas de la ventana, pude ver que discutían con el personal de seguridad y no estaban dispuestos a irse. Se veían frágiles y parecía que habían envejecido al menos 10 años, aunque apenas ha pasado un año. Mamá llevaba un bebé en brazos, supuse que era el hijo de Eva. Me dio curiosidad, así que salí a encontrarme con ellos. Comenzaron a sollozar al verme, vinieron a mí como su última esperanza para salvar la casa. Papá dijo que no podía pagar la hipoteca durante los últimos 7 u 8 meses. Todo el ahorro que tenía lo usó para los primeros 2 o 3 meses después de que me mudé. El banco les dio suficiente tiempo para pagar, pero seguían incumpliendo. El mes pasado, el banco los echó de la casa y la puso en venta. Desde entonces, han estado viviendo en un departamento cutre. Vinieron a pedirme ayuda para salvar su casa. Los escuché pacientemente y les pregunté por qué su hija mimada no los ayudaba. Bajaron la mirada y dijeron que su esposo la había echado de la casa al encontrarla engañándolo, y que ni siquiera el bebé era suyo. Todas las historias sobre traslados y el alojamiento de la empresa eran mentiras. Su esposo todavía está en Croacia y el divorcio está en proceso. Me quedé en shock al escuchar esto. Mamá lloró y dijo que no sabíamos nada, que Eva no les había contado. Dijo que estuvo aquí para el parto, pero después de que me mudé, y al pedirles ayuda con la hipoteca, salió la verdad. Yo estaba atónita. Les pregunté qué hicieron después de saber la verdad. Dijo que claramente los apoyaron. ¿Cómo podríamos dejarla en esa condición? No tenía a dónde ir. Agotamos todos nuestros ahorros para pagar sus facturas médicas. Su situación parecía realmente patética. Me quedé en silencio pensando qué hacer, y sin pensarlo demasiado, pregunté dónde estaba Eva. Mamá murmuró algo, pero papá le dio una mirada y dijo que estaba en casa y que se niega a ir a trabajar. Mamá intervino diciendo,
¿Cómo podría dejar a un bebé tan pequeño y salir a trabajar? Me reí y respondí, ¿en serio, mamá? ¿Todavía la están apoyando? Su bebé debe tener entre 7 y 8 meses. Las mujeres de todo el mundo regresan al trabajo dejando a sus bebés de 6 meses en casa, y Eva no es diferente. Dadas las circunstancias, debería haber conseguido un trabajo mucho antes. Luego me suplicaron ayuda. Les dije que no tenía tanto dinero para salvar su casa. Papá dijo que si podía pagar los meses atrasados, podría pedirle al gerente que detuviera la venta de la casa y podríamos continuar con los pagos restantes mensualmente. Le respondí que no tenía suficiente dinero. He usado mis ahorros para pagar el depósito de mi casa en alquiler y la matrícula de mi hija en la escuela primaria. Mi mamá hizo gestos al escuchar mi respuesta. Le dije, mamá, en lugar de hacer gestos, intenta entender que soy una madre soltera que se encarga de sí misma y de mi hija por mi cuenta. Después de que se fueron, me sentí muy deprimida. Mi jefa notó mi estado y me preguntó al respecto. Al contarle la situación, me dio una idea: comprar la casa con mi ascenso y aumento de sueldo. Me dijo que debería poder pagar la hipoteca ahora que había estado ayudándolos durante años. Sería un trato justo para ellos, a cambio, les permitiría vivir en la casa, pero sin su hija mimada. Papá se quedó en silencio y dijo que lo discutiría con mamá y me avisaría. Le dije que se tomaran su tiempo, pero no estoy segura si tienen suficiente. Ha pasado una semana desde entonces y no me han llamado. Creo que no están de acuerdo con mi propuesta. Están bien con ver su casa siendo vendida y viviendo en un apartamento sombrío, pero no quieren dejar a su hija mimada. Bien por ellos, tomaron sus decisiones y ahora tendrán que vivir con ellas. Hoy, mientras regresaba del trabajo, pensé en pasar por la casa de mis padres para ver si el letrero de venta estaba puesto, pero luego deseché la idea. Decidí cortarlos de mi vida hace un año y continuaré haciéndolo. No los quiero de vuelta en mi vida. Soy feliz y estoy satisfecha viviendo con mi hija, viéndola crecer y alcanzar nuevos horizontes. Ahora está en la escuela primaria y no podría estar más orgullosa. Actualización 4. En mi publicación anterior, muchos de ustedes me dieron un consejo muy útil. Por eso, regreso después de unos meses para contarles lo que hice. Me sugirieron comprar la casa de mis padres, y eso es precisamente lo que hice. No fue fácil, ya que, aunque había contribuido a la hipoteca, no había nada a mi nombre. Consulté a un abogado, quien me explicó que en este estado podía presentar una demanda para asumir la deuda si pagaba los montos atrasados. Solo tenía que demostrar que había estado contribuyendo, lo cual hice con algunos mensajes que recibí cuando dejé de pagar. Dado que estaba alquilando, me pareció una excelente idea tener mi propio hogar para mi hija, así que seguimos adelante con el proceso. Esto requirió mucha burocracia, pero hace unas semanas nos mudamos de nuevo a la casa de mis padres, que ahora es mía. En lugar de pagar alquiler, estoy a cargo de una hipoteca, lo cual es un poco más costoso, pero creo que vale la pena. A mi hija le gustó volver a la casa, ya que habíamos vivido allí mucho tiempo. Ahora solo me queda redecorar, un gasto considerable que iré manejando poco a poco. Primero me enfocaré en la habitación de mi hija, que decoraremos juntas, y luego en el resto de la casa. Si surge algo nuevo en mi historia, volveré para contárselo. Actualización 5. Muchos mencionaron en mi primera publicación que hablaría de mi ex, así que voy a aprovechar esta actualización para eso. La verdad es que no hay mucho misterio, pero como prometí, aquí está la historia. Encontré a mi esposo en la cama con una compañera de trabajo. Esto había estado ocurriendo desde hacía tiempo. Estaba embarazada y me sentía mal ese día, así que mi jefa me permitió salir temprano. Al llegar a casa, los encontré en pleno acto. Como todavía estaba embarazada y no tenía a dónde ir, me quedé viviendo en la casa, durmiendo en otra habitación hasta que tuve a mi hija. Después, me mudé a un apartamento y me divorcié. Él no quiso hacerse cargo de mi hija y simplemente se fue con su compañera. Desde entonces, no supe nada más de él, ya que sus padres habían fallecido y no tenía mucho contacto con el resto de su familia. Así que,
aunque la historia de la infidelidad no es tan espectacular como algunos podrían haber esperado, es la verdad. La mencioné al principio para no desviar la atención del problema principal. Actualización 6. Tenía una idea un poco loca y divertida en caso de que ocurriera, y efectivamente sucedió. Cuando me mudé y se retiró el cartel de venta, pensaba que mis padres podrían enterarse de que su casa se había vendido y vendrían a tocar mi puerta. No sabían quién la compró, pero lo descubrieron cuando abrí la puerta un sábado por la tarde. Estaban allí, y sus expresiones eran difíciles de describir. Ojalá hubiera sabido que vendrían para colocar cámaras y capturar su reacción. Me preguntaron qué hacía allí, y les expliqué la situación sin dejarlos entrar. No podían creerlo, parecía que se habían quedado en shock. Cuando finalmente comprendieron lo que había pasado, empezaron a preguntar si la había comprado para ellos, lo cual me hizo reír. Mis padres siempre tienen ideas muy ocurrentes. Luego intentaron exigir que les devolviera la casa, pero les expliqué que ahora la escritura y la hipoteca estaban a mi nombre, así que la casa es mía y de mi hija. Intentaron pelear contra esto, pero les dije que se fueran porque no tenía intención de discutir. Si no se iban, llamaría a la policía. Finalmente se dieron la vuelta y se fueron, aunque probablemente no estaban contentos. Sé que muchos sugirieron instalar cámaras, y eso es lo que pienso hacer. Pero, al menos por ahora, no creo que haga otra actualización sobre esto a menos que surja algo nuevo. Actualización 7. Esta es una actualización breve, ya que no hay mucho que contar, pero prometí mantenerlos informados si ocurría algo. Mi hermana vino, pero esta vez ya sabía todo, así que no me sorprendió su cara de sorpresa. Envidio a mis padres que pudieron ver esa reacción. De todos modos, me exigió quedarme en la casa con ellos. Le dije que no y le recordé cómo trató a mi hija la última vez que la vi. Intentó jugar la carta de lástima por lo que le había sucedido, pero le respondí que ella había sido la infiel y que yo era la que había sido engañada. Así que no tenía mucha misericordia para ella. Luego le dije lo mismo que a mis padres, y ella también se fue. Sinceramente, no tengo ganas ni tiempo para responder todas las preguntas cuando vienen a mi puerta. Si esto se vuelve recurrente, consideraré solicitar una orden de restricción o algo similar. Dada la forma en que mi hermana trató a mi hija, creo que sería lo correcto. ¿Qué opinan ustedes?